Bienvenidos, mi nombre es María Daniela Daza y el tema de hoy abordaremos el tema de desarrollo de la personalidad, origen, secuencia y evolución. Iniciaremos con el análisis causal del desarrollo, que en psicopatología distinguimos dos factores predisponentes y factores precipitantes. Los primeros son condiciones que contribuyen y no suelen ser necesarias ni suficientes para ocasionar un trastorno en específico, pero son la base del desarrollo. Estos factores ejercen una influencia durante un periodo de tiempo relativamente prolongado y fijan la etapa en la que aparece esa patología. Algunos ejemplos son la herencia, el estatus socioeconómico, la atmósfera familiar y algunos hábitos que han sido aprendidos. Por otra parte, los factores precipitantes se refieren a los acontecimientos que son delimitados y que se dan un poco antes del inicio de esa manifestación patológica. Y esos factores aceleran la aparición de la disposición a una patología en específico. Es decir, que desencadenan la expresión de esos síntomas y signos que son factores disposicionales, pero que están escondidos. Algunos ejemplos son la muerte de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad física o la ruptura de un compromiso. En cuanto al objetivo y nivel de análisis patogénico, destacamos dos aspectos importantes, que es la unidad temporal, en la cual encontramos el análisis contemporáneo, que se lleva a cabo en cuanto a lo que es significativo e importante en el momento actual del individuo, y se caracteriza por ser un análisis transversal de los acontecimientos y los procesos que actualmente se están presentando. Los autores que adoptan esta corriente no se interesan como por los acontecimientos históricos, sino solamente por el estado y el entorno tal como existe en este momento. El análisis del desarrollo sostiene que el análisis transversal no proporciona los datos suficientes para poder explicar la conducta actual del individuo, sino que los comportamientos que se presentan deben interpretarse a la luz de la historia pasada del individuo. Para estos autores, las experiencias no solo pueden entenderse en términos de su similitud con las experiencias del pasado. Y estos enfoques no son excluyentes, sino que se centran en puntos que son complementarios, ya que uno examina la interacción de los factores y el otro reconstruye los antecedentes históricos del individuo. En el nivel conceptual, tenemos que, dependiendo de los esquemas de referencia que haya acostumbrado a manejar el científico, a partir de ahí va a explorar y a organizar los acontecimientos para encontrar la causa de la patología. Dentro de los factores biológicos patogénicos distinguimos tres, iniciando con la herencia, que su importancia se deduce de las correlaciones de rasgos entre miembros de la misma familia. Acá muchos psicopatólogos admiten el papel que desempeña la herencia en el desarrollo de los trastornos de la personalidad, pero insisten en que los factores ambientales también modifican las disposiciones genéticas. Dentro de esta perspectiva, se plantea que la herencia no opera como una constante fija, sino como una disposición que adopta diferentes formas dependiendo de las circunstancias y las experiencias a las que esté expuesta el individuo. Por otra parte, la individualidad biofísica son los procesos psicológicos como el pensamiento, el comportamiento y las emociones que se derivan de las propiedades de feedback o de evolución circular y complejos de la actividad cerebral de cada individuo. Esta variabilidad entre los individuos en cuanto a la densidad constitucional, la extensión y las divergencias de regiones cerebrales tiene un peso directo con las funciones psicológicas de cada uno. De hecho, Rogers William, 1973, afirma que cada individuo posee un patrón físico-químico que es totalmente diferente al de los demás y que no se sigue como una regla fija. Y finalmente, con las disposiciones temperamentales, encontramos que cada niño se incorpora de manera diferente al mundo a través de la sensibilidad y sus tendencias de respuesta. En este proceso encontramos dos componentes que son el aprendizaje adaptativo y la reciprocidad interpersonal. La primera hace referencia a las disposiciones temperamentales del niño que refuerzan la probabilidad de que predominen ciertos rasgos sobre otros.
Y la reciprocidad interpersonal afirma que el temperamento de los niños provoca unas reacciones en los demás, quienes van confirmando y acentuando las tendencias temperamentales del niño. En cuanto a la historia experiencial patógena, los comportamientos patológicos que inicialmente están precipitados por ciertas anomalías biológicas no son el producto directo de dichos efectos, sino que aparecen a partir como de una secuencia en la que interactúan la experiencia y el aprendizaje del entorno. Esa interacción entre los factores biológicos y psicológicos no es unidireccional, sino que los determinantes biológicos siempre preceden y van a influir en el aprendizaje y la experiencia. Y el orden de esos efectos puede cambiarse, sobre todo durante las primeras etapas del desarrollo temprano. En cuanto a la plasticidad del sustrato biológico de la maduración, sabemos que las experiencias tempranas son más determinantes en el desarrollo que las experiencias tardías, en parte porque el periodo de máxima maduración tiene lugar a partir de la etapa prenatal, pasando por los primeros años de vida postnatal. En cuanto al concepto de alimentación de estímulos, sugiere que el simple impacto de los estímulos ambientales sobre el organismo tiene relación directa en la composición química, es decir, la cantidad de estímulos a los que el niño esté expuesto tendrá un efecto determinante en la maduración de sus capacidades neurales. Como consecuencia de la infraestimulación temprana, las deficiencias de las funciones que normalmente maduran en la vida temprana pueden fijar la etapa que da como consecuencia un retraso progresivo de las funciones que maduran un poco más tarde. Por ejemplo, los niños que viven en condiciones de restricción muy severas, como en los orfanatos, tienden a mostrar deficiencias en la condición social y la reactividad. Son niños impulsivos que solucionan peor los problemas intelectuales y presentan disfunciones sensoriomotoras. Por el contrario, las consecuencias de la sobreestimulación temprana, también los niveles intensos de estimulación tienen muchos efectos. A nivel comportamental, el ambiente enriquecido parece estimular mucho más la capacidad de resolución de problemas y aumenta la capacidad para resistir al estrés del organismo. Sin embargo, una hiperestimulación provoca un crecimiento psicológico un poco enfermo, como por ejemplo la intensificación o el refuerzo de determinados patrones neurales, como los asociados a la actividad emocional, pueden hacer que un niño reaccione de una manera muy excesiva frente a situaciones sociales. A continuación, abordaremos las etapas evolutivas, etapa neuropsicológica y el proceso del desarrollo con que se relaciona cada etapa de manera paralela, iniciando con la fase 1 de existencia, que los mecanismos evolutivos asociados a esta etapa se relacionan con procesos de potenciación y preservación de la vida, que el primero se relaciona con la tendencia de los individuos hacia buscar una mejor calidad de vida y el segundo con la tendencia contra las acciones o entornos que disminuyen dicha calidad de vida o que incluso ponen en riesgo la propia existencia. Y estos dos procesos de orden superior se denominan objetivos existenciales. En cuanto a la etapa neuropsicológica de fijación sensorial, polaridad, potenciación de la vida, placer, preservación de la vida, dolor, sabemos que el primer año de vida está dominado por procesos sensoriales, funciones básicas para el desarrollo que se da posteriormente y que permiten al niño elaborar cierto orden que se encuentra lejos de las experiencias difusas que en un principio él experimentaba. Y este periodo también se denomina apego porque los niños no pueden sobrevivir por sí solos y tienden a engancharse a las personas que los protegen, les brindan la nutrición y también que los estimulan. Este primer periodo se caracteriza por la indiferenciación, ya que el niño, el organismo se comporta de una manera difusa y sus percepciones son burdas y no focalizadas. Esto se demuestra con más claridad cuando los niños se encuentran en la fase simbiótica, donde la vinculación, cuando sucede de manera normal con la madre, son niños que se resisten a la estimulación de otras fuentes e incluso pueden provocar sentimientos de aislamiento y pánico cuando comienzan a ir a la guardería o son reemplazados por un nuevo hermano. En cuanto al proceso de desarrollo de la confianza en los demás,
La confianza la definimos como el sentimiento que uno puede fiarse del apoyo y del afecto de otra persona. Y en este proceso, la confianza y la desconfianza representan facetas de los constructos de placer y dolor mencionados anteriormente, que son generalizados a ámbitos adaptativos tanto en el entorno físico, en el ciclo de la niñez, como en el entorno de los objetos sociales prototípicos. En cuanto a la fase 2 de adaptación, sabemos que todo lo que existe en un entorno específico. La primera fase consistía en la existencia como partícula, y una vez que ya existe una estructura integrada, se mantiene la existencia mediante el intercambio de información con el entorno. Y esta segunda fase se relaciona con lo que denominamos modos de adaptación, que difieren de la primera fase mencionada anteriormente, en que ya estas tienen que ver con el cómo perdura ese objeto o ese organismo que debe existir. En cuanto a la etapa 2 de autonomía sensoriomotora, polaridad, acomodación ecológica, pasiva, modificación ecológica activa, ya cuando el niño desarrolla las funciones que caracterizan a esta etapa, el niño es capaz de comprender las actitudes y los sentimientos que le dan las fuentes de estimulación. Es decir, ahora el niño es capaz de discernir cuando el padre es fuerte con él de manera real y cuando hace ciertas peleas en broma. En la etapa de autonomía sensoriomotora, el centro de atención pasa de la existencia en sí misma a la existencia dentro de un entorno o de un contexto. Acá el niño observa que está dentro de un entorno que puede ser explorado, modificado y al cual él se acomoda. En esta etapa, la vinculación que el niño haya generado con esa figura de autoridad o ese cuidador es muy importante, ya que si tiene una base segura, el niño no va a tener el temor de salir a explorar sabiendo que su cuidador siempre va a estar pendiente de él. Por el contrario, si el niño no tiene esa base segura, va a tomar una posición muy pasiva en esa exploración. En cuanto al proceso de adquisiciones de confianza adaptativa, ya acá en este momento el niño está como luchando para poder romper esa dependencia y pasividad que mantuvo durante su infancia. Y más que quedarse como un agente pasivo que solamente recibe información del medio, empieza a actuar como un verdadero actor en el ambiente. Acá las recompensas y los castigos a los que el niño está expuesto y la estimulación va a contribuir a la confianza en sí mismo. En la fase 3 de replicación, pese a que los organismos pueden estar bien adaptados a los medios en los que se desenvuelven, la existencia de cualquier forma de vida tiene una limitación en el tiempo. Y para poder salvar esta limitación, los organismos exhiben patrones de la tercera polaridad que vamos a hablar en un momento, que son las estrategias de replicación mediante las cuales mantienen la existencia del organismo. En cuanto a la etapa 3, identidad puberal, polaridad, propagación de la especie, otros, propagación individual, sí mismo, sabemos que entre los 11 y los 15 años de edad ocurren una serie de cambios hormonales que alteran el estado psíquico que el niño ha venido construyendo en los años anteriores. Y estos cambios se ven reflejados en el inicio de la pubertad y ya en el proceso de instauración de las características sexuales y las que se relacionan con el género. Acá el feedback que recibe el individuo a través de las relaciones de amor y ayuda va a definir su identidad genérica. Y en cuanto al proceso de asimilación de los papeles sexuales, van a aparecer de forma significativa en la manera en que el individuo interactúe con los demás, especialmente con el grupo de pares, ya que al adherirse a los modelos de comportamiento de sus otros compañeros, los individuos pueden comprobar cómo se ejecutan los determinados papeles sexuales. Además, que le va a proporcionar la seguridad para compartir el código que constituye los comportamientos sexuales que se mantienen adecuados en la sociedad. Finalmente, en la fase de abstracción, la capacidad del individuo para reflexionar, trascender lo inmediato y lo concreto, constituye un salto cuántico en el potencial evolutivo para el cambio y la adaptación del mismo.
la capacidad que tenga para clarificar y recomponer, coordinar y acomodar las representaciones simbólicas de sus experiencias son focalizados e intencionales. Las abstracciones cognitivas permiten al individuo llevar el pasado al momento presente de forma eficaz y el poder de anticipación también le permite traer el futuro al momento presente. En la etapa 4 de integración intracortical, polaridad, razonamiento, pensamiento, resonancia afectiva, sabemos que el periodo de mayor maduración neurológica de las funciones psicológicas se da durante los años 4 a los 18 y el foco de atención de esta etapa se centra ya en el individuo. Y en este periodo es especialmente significativa la fusión entre las capacidades para pensar y sentir del sujeto. En cuanto al proceso de equilibrio entre razón y emoción, polaridad, pensamiento, sentimiento, la aparición de esta etapa lleva a los muchachos a formularse ya una imagen mucho más clara de sí mismo como un tipo determinado de adulto. Una identidad ya es discernible de los otros y su capacidad de hacer juicios independientes y comportarse según su propio curso de acción. Se espera que cuando los niños sanos adquieran el sistema coherente de valores internalizados que les permita ser guiados en un entorno variable y cambiante. Por el contrario, si el individuo no ha logrado algunas recompensas y es incapaz de elaborar su propia identidad, va a carecer de los medios para poder enfocarse racionalmente en los procesos vitales y no puede manejar las fuerzas emocionales y el desánimo de algunas situaciones. En cuanto a las fuentes de aprendizaje patogénico, podemos afirmar que las actitudes y los comportamientos se aprenden en parte como consecuencia de la instrucción y enseñanza de los padres, pero hay muchos aprendizajes que provienen de una serie de acontecimientos que son causales y de incidencia aleatoria a las que el niño se expone durante su vida diaria. Esas condiciones no activan comportamientos específicos, sino que ocurren como refuerzo de estilos de comportamientos que son perjudiciales cuando se generalizan a contextos muy diferentes en los que los niños adquirieron ese comportamiento. Es importante destacar que los niños adoptan el comportamiento a partir de la observación de las reacciones de sus padres y de los hermanos mayores, si hay hermanos mayores. Finalmente, les compartiré mi autoevaluación y heteroevaluación frente al curso de Psicopatología 1.